La situación de los caminantes venezolanos entre Ecuador y Colombia estaba marcada por desafíos significativos. Muchos venezolanos optaban por realizar largas caminatas debido a restricciones en el transporte y limitaciones económicas. A lo largo de la frontera se observaba un flujo constante de personas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estos migrantes enfrentaban dificultades como la exposición a condiciones climáticas adversas, riesgos para su seguridad personal y la incertidumbre sobre el acceso a servicios básicos y empleos en los países de tránsito. Tanto Ecuador como Colombia habían implementado medidas para gestionar el flujo migratorio, incluyendo requisitos de documentación y controles en los puntos fronterizos. En este video visitaremos la frontera entre Colombia y Ecuador, la cual hace unos pocos años fue testigo de una de las más grandes migraciones en Latinoamérica. Veremos si en febrero del 2024 sigue igual o si la migración hacia estos países ha disminuido. Un día más en Ipiales, llené de agüita aquí en el hostal mi botilito que compré aquí, evidentemente, porque tienen filtro, miren, genial, eso se agradece. Necesito un trapo y no hay trapos y no tengo trapos, así que me lo voy a tener que llevar mojadita. Hoy vamos a estar yendo al puente internacional Rumichaca para conocer la frontera y en teoría para ir a conocer Tulcán y el cementerio de Tulcán, porque quiero pasar a Ecuador, quiero decir visita Ecuador, así que vamos a ver qué sale el día de hoy. Por ahora vamos a ir a desayunar unas empanaditas de añejo. Perdón el ruido, aquí vamos a probar las empanadas de añejo en una panadería. Miren ese chocolatote que nos dieron, del tamaño de mi puño, está gigante. No, hasta más grande. Es una sopa de chocolate, me encanta. Las empanaditas por acá. Primer mordisco para ver. Trae papa criolla, arveja y carnita desmechada. Ah, y huevo. Ya va. Están ricas, son muy ricas. Pero miren, proteína cero, carbohidrato 100 al 100. Ya estamos aquí en el puente internacional Rumichaca. El taxista nos pasó desde Colombia hasta Ecuador. Igual no les piden documentación si van a estar por aquí, ni sellar pasaporte todavía. Les quería mostrar, miren, se ve lejos, pero realmente está Ecuador, Colombia, ahí se ve. Y pues para tomar y para ir a Tulcán hay taxis, les pueden cobrar $4, que son como 20.000 pesos, pero también hay colectivos o buses, entonces voy a ver cuál es la opción más económica, porque de allá para acá también se necesita cambiar dinero a dólares para poder venir. Los taxistas son como, yo te lo dejo en $4, pero yo creo que puede ser más económico, entonces vamos a estar viendo. Hola, buenos días. Buen día. Para ir hacia Tulcán, el cementerio de Tulcán, ¿se puede tomar que no sea un taxi? O la camioneta. Okay. Y por acá podemos cruzar si no hay problema. Okay, Bueno. vale, muchas gracias. Gracias, feliz día. Pasemos. Bueno, ya sabemos qué son esas camioneticas de allá. No viene gente, no viene carro. Buenas, sí, a Tulcán, ¿qué precio el pasaje? 75 centavos. 75 centavos. ¿Qué tan cerca nos deja del cementerio de Tulcán? Media cuadra. Media cuadra. ¿Sí? Y por allá pasan de regreso hacia acá. Da igualmente, media cuadra y a los dos. ¿Y cuánto es que vale el pasaje? 75 centavos. O 3.500 pesos. Ah, bueno. Sí. Aquí pasando ya al lado fronterizo hay como un parqueadero. Y aquí nos subimos en esta busutica. 3.500 pesos, ¿ves? Mucho más económico. 75 centavos de dólar por persona. 1,50 las dos. Versus el taxi de $4, entonces sale más barato. Para la economía está mejor. Y arrancamos. Vamos a Tulcancito. Miren, aquí hay baños y duchas con agüita caliente. Es el puente antiguo Rumichaca. Y se entraba por ahí. Wow.
bajamos en el Parque Ayora. Aquí donde lo deja uno la buseta, el cementerio está allá al final de la calle, a una media cuadra y media. cuadra? Sí. Ay, miren qué bonito. Ay, qué precioso. Cachemir. Está bello, Lindo. bello. Me gustó, me gustó. Tiene más cositas. Es que hay cosas bellas. Ya sí. Gracias. Buenas tardes. Llaverito de imanes. Ay, tienen de todo por acá. Qué chévere. Sería. Miren qué Dale nomás. bonito. Tejidas así. A 5.000 pesitos. Casi todo parece que es a 5.000. Ay, Todo lo que está aquí a 5.000. Algunas cositas hay de 10.000, ay, miren qué bonito. más hay de 5.000. Está bonito. De Tucán. ese saquito está saliendo a $16. Este es de 5.000. Claro. Y de estos así, Sí, ahí le sacan su. todos. Esa maderita. ¿Qué tipo Es como de, ella. de materiales es Este este? es madera, este sale a 10.000. Está bello. Selva. Ya va. ¿Puedo mirar para allá? Sí, miren. Sí, así. ¿Qué quiero? ¿Esto es un traje típico de acá? ¿Esto es un traje típico de acá? Así. Es con ayauma y zamarro para danzas. Ah, Estos- La cabeza así, vea. Estas son copitas. es este, miren. Estas copitas, ¿cómo salen? La cajita del 3 me está Es para haciendo las 24 danzas litros. folclóricas. Se llama ayauma. Afortunadamente allá adentro nos enteramos de que el cementerio está cerrado, pero va a haber una procesión. Era porque estaban fumigando y ahora va a entrar la procesión. Vamos a ver si alcanzamos a entrar con la procesión, o sea, para que sepa. Dios mío, hay un entierro y nos vamos a hacer pasar por personas del entierro. Ay, qué fuerte. Pero bueno, todo se va por entrar a un lugar turístico. Una oración haremos a las ánimas. Miren, desde aquí se ve lo que hay célebre en este cementerio, que es muy bonito. Ya van a ver. Lamentablemente se nos dañó el plan de entrar al cementerio porque están en fumigación. Solamente pudieron entrar los dolientes de la persona que falleció, entonces no vamos a poder entrar nosotros. Bajo ninguna circunstancia el señor portero o vigilante nos dejó entrar, entonces yo quería como por lo menos grabar pues la zona de la procesión, porque tiene muchas, ¿cómo se le dice? Árboles que están talados con, sí, con figuras muy bonitas, chéveres. Entonces vamos a ver, les voy a poner como por acá imágenes de lo que pueden encontrar aquí. De verdad vengan, es muy bonito. Pueden hacer también caminata por aquí en la ciudad y en el parque donde nos bajamos, que es el Ayara, Parque Ayara, si no estoy mal, y pueden conocer. Aquí estamos como turistas. Nos dejaron entrar para tomar una sola foto y hasta aquí nos dejaron entrar nada más. Miren, esto es lo que pueden encontrar por acá. Son árboles que los tienen de manera escultural súper bella, miren. Es demasiado lindo. Aprovechar tomar foticos porque literal nos dejaron entrar 5 minutos y ya. Miren, como perro con su colita entre las patas nos devolvemos al parque. Voy a estar grabando esto, pero bueno, ojalá en algún momento de la vida podamos volver. Y este canal de para más, así que suscríbete, dale me gusta y comparte para que yo pueda volver. Aquí están celebrando carnavales, entonces allá al final van a ver unos niños que están echando agua, están echando harina, para que sepan. Si vienen en febrero, cerca de las fechas del 14 de febrero, para estas fechas, que hoy es 9, van a ver, los pueden estar mojando, ensuciando. Yo vi que el señor del bus, bueno, del colectivo, estaba comiendo unos ceviches, así que vamos para allá. De aquí de la esquina de la plaza está la iglesia. Ceviche señor en la esquina. Bueno, vamos corriendo. Buenas. Ceviche tiene... Sí, cevichochos. Cevichochos. ¿A $1? A $1, ¿no? ¿Me regala uno, por favor? Tengo con pollito, pero ¿qué le pongo? ¿Con todo? Como debe ser.
¿Y qué trae? ¿Trae maíz? Sí, maíz, ensalada, chifles, canguil. ¿Y trae proteína? El chocho, claro, el chocho es calcio. Ah, ¿qué es? ¿Qué animal es? No, es un granito. Ah, es un grano, ok. O sea, es prácticamente para vegetarianos. Ah, ya sí. Ah, qué chévere, ok. Mire, tengo de pollo de cuero. Este es el cuerito. O tengo con pollo desmenuzado. ¿Por el mismo precio o más? Sí. Ah, con un poquito de pollo, a ver qué tal. ¿Es muy picante? No, es Bueno, sí. juguito natural. Échale. ¿Ah, no ha probado? No, nunca lo he probado. Ah, no, es rico. Me recibes primero con la cámara. Gracias. 4.000. Y ahora no ¿Uno? tengo. Por Sí, que me 6.000. cambiecito. Ya. No, tranquilo. Muchas gracias. A la Feliz orden. día. Y nos devolvemos. No pudimos ver el cementerio, pero vamos a comer. Mi hija se antojó. Bueno, ya esperando el bus, cevichuchito. Vamos a probarlo. Trae maíz de cotufa, o sea, de Pira, palomitas. palomitas de maíz. Cotufa, Sabe a ceviche, pero no tiene ceviche. Trae un poquito de pollito desmechado. Coño, mano. ¿Quieres probar, mami? Estaba en la mañana en de Doña Cuéntame, Nancy, ahorita voy saliendo ¿a por qué Colombia, sabe? marico. Yo tengo que retirar unas placas. ¿Qué más? Negocio. A $1, pero me tocó pagar 5.000 porque no tenía vueltas. Yo lo agarro. Sí, rico, aprobado, mami. Muy rico. En el colectivo nos vinimos hasta el puente internacional Rumichaca para cruzarlo a pie porque no hay nada más bonito que la experiencia a pata, obviamente. Pero igual el colectivo los puede pasar hasta allá, entonces el de Ecuador los pasa hasta Colombia y el de Colombia los pasa hasta Ecuador. Por eso no hay ningún problema. No tienen que sellar pasaportes si son colombianos y pueden pasar con la cédula hasta Tulcán y el ecuatoriano puede pasar hasta Ipiales con la cédula y no pasa nada. Vamos a cruzar por acá y les muestro Ecuador. Bueno, aquí se ve Ecuador y allá al fondo dice Colombia. Hay que hablar un tema muy serio acá sobre, obviamente, la migración. Estos últimos años hemos sabido que la migración no solamente es venezolana, también hay mucha migración de países de Asia, incluyendo de la India, China, que vienen a intentar hacer la migración, la caminata por el Darién hasta Estados Unidos. Todavía no estoy segura de por qué pasan por Ecuador, si podrían llegar también hasta Bogotá y desde allí emprender su travesía hasta Medellín y de allí hasta el Darién. Pero de cierta forma sí sé por voz de muchas personas que les he preguntado aquí que ha habido un tema fuerte con la delincuencia, ya que como toman este lugar de escampadero para poder reunir dinero, poder tener pues más dinero para ir de país en país y de estación en estación, la delincuencia se ha aumentado mucho. Y pues en este momento no hay tanta gente que esté migrando del lado colombiano al ecuatoriano, ni el ecuatoriano al colombiano, que era más o menos lo que quería. O sea, es el tema normal de personas que vienen en carro por comercio. Pero sí sé que antes la cantidad de personas que migraban y que lo hacían de manera caminando, lo hacían de manera para poder transitar de un lugar a otro, era mucha. Ya en ese momento ha disminuido, pero ya en ese momento no hay tanto. Aquí cruzando, miren, ahí hay unos pajaritos que quién sabe qué serán. ¿Cómo se llamará este río? ¡Ay! Una vez se encontraron aquí en Fronteras Peligrosas, en ese río, a orillas de ese río, encontraron a una persona muerta. Pegriloso. Aquí ya comienza el comercio turístico, obviamente. Tenemos que comparar el sombrerito, las cadenitas, las cosas, los lentes, todo. Vamos. ¿Y qué necesita? La delincuencia acá
cómo está? Acá, uy, en abundancia, niñita, muchos ladrones, estafadores. ¿Y la migración, cómo la ha visto usted estos últimos Migración años? pues están trabajando bien. ¿Sí? Desde que uno tenga los papeles al día, va a hacer su salida o entrada, no tiene ningún problema. Ok. He visto que pues obviamente la migración de venezolanos ha disminuido. ¿Ah? La migración de venezolanos ha disminuido. ¿Sí? ¿O no? Bien pocos están viniendo. Sí. ¿Y de qué otros países ha visto que ha habido migración? Migración los que hacen son los chinos. ¿Ah, sí? Mucho. Hay chinos, ellos como que les dan un carnet para estarse unos 5 o 10 días aquí en Colombia y ellas se van. Mucho ecuatoriano que se va por Necoclí, Ok, pero sí. hacen salida de Ecuador, entrada a Colombia y se van por Necoclí Por Necoclí para... La Plata. Claro, claro. Niñita, en todo caso, Un que esté gusto. súper bien. Gracias. Amén. Adiós. Feliz día. Que esté bien. Dada a la gran migración que ha habido por acá y crisis humanitaria, la ACNUR, que es la organización para los refugiados, pues ellos también tienen mucha incidencia acá, y también los de la Cruz Roja Colombiana. Pero la migración el día de hoy está muy nula, mira, no hay casi nadie. Y ya casi por acá venezolano no está pasando. Solamente lo de siempre, colombiano y ecuatoriano. Y así hemos pasado el puente internacional Rumichaca. Listo, por acá ya en este parqueadero se pueden ir a Ipiales, tomar su busética también de manera económica, como 3.500 pesos hasta el Ipiales. Bueno, desde aquí de la cocina les hablo, que voy a ver si me hago un cafecito. Me parece muy curioso ya llegando aquí al hostal. No quise seguir grabando mucho porque sí la zona, o sea, es una zona de frontera, es una zona en la que a veces uno puede que no se sienta muy seguro, pero pude notar que obviamente ya no hay tanta afluencia de migrantes venezolanos, afortunadamente. Obviamente no me gusta ver a prácticamente lo que siento que soy. Yo nací colombo venezolana, pero Venezuela viene en mi corazón y es difícil verlos en esa situación. Digo afortunadamente porque es mejor que no estén en situación de estar migrando, porque eso es horrible, pero sí me pareció muy curioso que ahora hay mucho haitiano, mucho haitiano. Y quise preguntar, no solamente porque la criminalidad, digamos, venga de la mano del venezolano, porque siento que no siempre es así en estos temas de cuando le empiezan a echar la culpa, siempre es el venezolano porque es donde hay más gente. Pero sí pude notar obviamente que muchos taxistas también me hablaban de la criminalidad de aquí, ¿no? Pues el tema de narcotráfico, temas de crimen organizado, etc. Y quise hacerle unas preguntas a un señor. Pues él tiene unos negocios de venta de turismo, bisutería, sombreros, etc. Y le pregunté, ¿cómo está el tema, de la seguridad aquí? Porque obviamente también sé que hay temas de narcotráfico y de coyotes. Hay muchos coyotes que llevan personas de un lugar a otro. Básicamente, traficantes de personas, es la realidad. Y me dijo, mire señorita, la verdad, yo quisiera no hablar, preferiría no hablar, porque incluso hay situaciones en las cuales la policía está como amigos de la criminalidad, de los criminales. Entonces yo preferiría no hablar porque uno no sabe cuándo le pueden hacer algo a uno. Y yo, wow, que me impresionó mucho. Pero luego un señor vio que yo estaba grabando y cuando me estaba intentando acercar a la zona de la Cruz Roja y de los migrantes, un señor me llamó y pues me preguntó qué buscaba. Yo le hice las preguntas que van a ver aquí. Y pues obviamente yo le hablo del tema de venezolanos porque yo sé que los colombianos quieren hablar de eso. Pero me impresionó más que no se quejó, no habló de ese tipo de cosas. Como que simplemente dice, no, pues pasan por aquí y ya. No se sienten tan amenazados. Me hablan mucho del que
desde la pandemia ha habido un crecimiento alto en Ipiales sobre la inseguridad. Entonces sí siento que pues eso hizo que mucha gente que no tenía las posibilidades en su país o en su ciudad, aquí también, tuvieran que salir a delinquir. Entonces pues yo les dejo mi humilde opinión. Yo sé que quizás no es la gran cosa, pero es la perspectiva, es lo que dicen las personas también, es lo que nos dice este señor. Y pues nada, espero que de verdad les haya gustado este video, que les haya servido como para saber si quieren venir, cómo venir. Obviamente también que tomen sus precauciones, siempre tienen que hacerlo. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, que tengan todos un gran día, suscríbanse y compartan, porque eso me ayuda siempre. Besitos.